Hola, mi nombre es Javier de Santes y soy co-CEO en ACA. Una de mis funciones es asegurarme que obviamente la experiencia de todos los miembros del club sea no solamente excelente, sino que también pueda aportar muchísimos activos distintos a los inversores, aparte obviamente también de la gestión del equipo y la gestión de la sociedad. Yo he tenido dos vidas. He tenido una vida donde la he dedicado más al campo de audiovisuales, donde he estado trabajando en MediaPro como productor de broadcasting en eventos internacionales, y más o menos desde el año 2014-2015 me enamoré locamente de las startups, trabajando directamente y activamente en una de ellas y empezando a hacer mis pequeñas inversiones, intentando obviamente disfrutar no solamente del hecho de invertir, sino al mismo tiempo también poder tener un impacto en cada una de las inversiones que realizo. Yo antes trabajaba liderando un fondo de 50 millones de euros. Los fondos tradicionales tienen una tendencia, o digamos una actividad, donde tienen un periodo de inversión y luego tienen un periodo de desinversión. Normalmente la actividad, o digamos el rock and roll, es muy activo en la primera parte y luego la gestión del patrimonio es la que se realiza en los momentos de desinversión. Soy una persona muy inquieto, por lo tanto tengo una necesidad de estar todo el rato buscando las mejores oportunidades de inversión, ya que es lo que realmente me gusta. Entonces me di cuenta inmediatamente que estando en un proceso de periodo de desinversión iba a ser bastante aburrido para mis quehaceres profesionales. Me di cuenta inmediatamente que ACA tiene una ventaja clarísima, y es que ACA no cumple con ese espectro tradicional del venture capital, sino que está todo el rato en periodo de inversión, es decir, todo el rato en ese periodo de rock and roll, y es algo que por supuesto me atrajo muchísimo cuando tanto Tomás como Pedro se acercaron a mí para ofrecerme este puesto. He montado muchas empresas, de las cuales lamentablemente alguna de ellas obviamente ya no existe. Desde que tengo uso de razón he liderado distintos proyectos, ya sea en el ámbito incluso de inversión, en el ámbito de ventas y de e-commerce, y cuando empecé a invertir me di cuenta inmediatamente que lo que más me gustaba claramente era la creación y la gestión de vehículos y fondos de inversión, ya sean los que conocemos como tradicionales, sino sobre todo el descubrir nuevas herramientas para invertir en esta clase de activos. Monté un vehículo que en su momento llamamos el vehículo para pobres. Esto es que cuando empecé a invertir, obviamente no tenía la capacidad, o digamos, no tenía las cantidades a invertir que se requerían para el momento en el que estábamos invirtiendo, ya que el ticket mínimo para las startups normalmente solía oscilar entre unos 15.000 y 20.000 euros por inversor, y no llegaba a poder diversificar mi cartera de inversiones. Entonces me reuní con varias personas que estaban en la misma circunstancia y creamos un pequeño vehículo que llamamos el vehículo para pobres, con el que poder diversificar las distintas inversiones que queríamos realizar y poder acceder a muchísimas más startups. Esto fue un poco el inicio de la andadura como inversor. Luego obviamente esto se profesionalizó y ahora se ha convertido en un fondo de inversión especializado sobre todo en impacto de unos 30 millones de euros. Yo creo que aquí hay tres puntos clave que hay que tener en cuenta. El primero y el más importante es el momentum. Hay startups que nacen en un momento dado en el que la sociedad quizá no está preparado para ese modelo de negocio, o no está preparado para esa herramienta que están intentando utilizar. Entonces lo primero que me fijo siempre es si es el momentum adecuado. Y esto se responde muy fácilmente con una pregunta sencilla, que es ¿por qué esta startup está aquí en el año 2024-2025 y por qué no se hizo o no se consiguió hacer esto en el año 2015-2014? Cuando respondes a esa pregunta, respondes también a la parte de momentum y aclaras si esa startup está en el momentum adecuada para ser invertida, o si todavía tiene que educar, digamos, un poco a la sociedad o a sus potenciales clientes, lo cual obviamente significaría que tendrían que tener necesitarían de muchísimo más tiempo y quizá no es una inversión tan atractiva. El segundo punto a tener en cuenta claramente es el equipo. Las ideas vuelan y todo el mundo tiene buenísimas ideas, pero las ideas no sirven para nada sin una ejecución clara, y la ejecución lo hace el equipo fundador. Para mí el segundo punto a tener en cuenta es que sea un equipo con las capacidades tanto técnicas como las capacidades también de soft skills para poder desarrollar lo que tienen entre manos. Aquí hay un apartado sobre todo de complementariedad
de los perfiles. Normalmente no solemos invertir o no me suelo fijar tanto en proyectos donde son un solo fundador, donde hay un solo founder, ya que carece de distintos perfiles que creo que son necesarios en la base del equipo fundador. Suelo fijarme más en equipo y cuando me fijo en los equipos lo que inmediatamente identifico es cómo se complementan. Y aquí siempre es el mismo comentario, que es quizás la persona que es extremadamente maja contigo y es muy amigable en el momento de tomarte una cerveza, existe la posibilidad de que no sea el co-founder ideal para esa startup o para ese fundador. Entonces es importantísimo que los perfiles sean complementarios y lo que uno tiene el otro no lo tenga y viceversa, y de esa manera poder abarcar cuanto digamos del espectro de las necesidades que va a tener la startup, poder abarcar muchísimo, sobre todo porque al principio no tienes obviamente los recursos para contratar tanto personal y vas a tener que tirar un poco o tirar del carro haciendo distintas funciones dentro de la misma startup. Por eso es importante que los perfiles sean complementarios. El tercer punto, y creo que es bastante importante también, es tener en cuenta que hay muchísimos proyectos que no siguen el camino tradicional del venture capital, del capital riesgo, no siguen el camino tradicional y quizás son proyectos muy buenos que pueden ser muy rentables desde un componente quizá más pyme y no tanto un componente startup. Entonces ahí responde muy bien a la tercera pregunta, que es: ¿esta startup va a poder seguir el camino tradicional o el camino que se está estableciendo, donde va de una ronda, luego otra ronda, luego a serie A, serie B, serie C? Si la respuesta es no, para mí no tiene un atractivo, ya que como inversor minorista o como inversor que está entrando en unas rondas muy tempranas, lo que voy a querer salirme es en una ronda serie A, serie B, voy a querer hacer un exit a través de un evento de liquidez. Entonces, si no van a seguir este camino y se quedan estancados, que es lo peor que le puede ocurrir a una startup, si se quedan estancados, la posibilidad de que yo a los 4, 5, 6 años me salga es muy limitada. Entonces voy a buscar que tenga una posible salida o un posible evento de liquidez más claro de aquí a 4, 5, 6 años. Me mencionan varios y me preocupan también al mismo tiempo, y voy a añadir también la parte de preocupación. Me preocupa que se invierta en una herramienta y no en un modelo de negocio o no en un proyecto. Y lo que estoy viendo cada vez más es que hay muchos inversores, sobre todo inversores primerizos, un pequeño error que pueden cometer es el hecho de invertir en una herramienta o en una tecnología y no tanto en un proyecto. Yo creo que es bastante importante que los que llevamos ya casi una década en esto intentemos de alguna manera de educar al inversor para darle a entender que lo importante no está en la herramienta, sino que la clave está en el proyecto y en el equipo que lo compone. Esa es la parte de preocupación. La parte que me emociona más es el hecho de que creo que cada vez se está diversificando más la inversión especializada. ¿Qué quiere decir esto de la inversión especializada? Esto quiere decir que se están creando categorías nuevas de inversión donde, por ejemplo, el impacto puede ser una de ellas, donde existen también la inversión en talento, que nació hace 4 o 5 años. Entonces son sectores o categorías específicas que puede haber dentro del capital riesgo, que es muy amplio, donde las distintas herramientas de inversión, los distintos fondos, incluso los distintos business angels e inversores minoristas están empezando a especializar. ¿Qué ventajas tiene la especialización y por qué me emociona tanto? Es porque tener inversores especializados en tu accionariado puede ser muy positivo para la startup. Tener inversores que son especialistas en la materia en la que están invirtiendo, de alguna manera es un ciclo donde no solamente entra el capital, sino también entra el conocimiento. Y yo creo que estando en un país donde el talento abruma, porque en España el talento abruma y el problema que tenemos es que no se crean proyectos nuevos porque no tenemos ese componente, digamos, de emprendedor, o no tenemos esa facilidad tampoco para emprender, lo que me gusta es que estoy viendo cada vez a los inversores muchísimo más implicados en los proyectos y esto es extremadamente positivo para los fundadores y por ende también luego esto vuelve porque es muy positivo también para los inversores que están dentro del accionariado. Pues hay 3 consejos básicos. El primero creo que lo he comentado ya en la pregunta anterior, que es el no fijarse tanto en la herramienta, sino fijarse mucho más en el equipo y en el proyecto, ¿vale? Ya puede ser la inteligencia artificial, ya puede ser blockchain, ya puede ser ponerle la tecnología que queráis. No os fijéis tanto en la novedad o en la tecnología, sino fijaros sobre todo en el modelo de negocio, fijaros en el equipo, en el proyecto y a partir de ahí ya tomar vuestra decisión de inversión, porque puede pivotar mucho la herramienta que están utilizando. Ese es el primer punto que creo que es un consejo muy básico.
riesgo, que ojalá me hubiesen dado a mí también en el momento en el que empecé a invertir. El segundo punto, que creo que es un consejo también bastante bueno, y es que es una clase de activos que requiere paciencia. Paciencia es una virtud que me incluyo porque yo al principio no la tenía. Entonces hay que tener paciencia. Hay proyectos que quizá en los primeros 3 años no logran despegar o no logran revalorizarse tan rápido, y en el cuarto o quinto año exponencialmente se revalorizan muchísimo. Entonces hay que tener paciencia y no intentar salirnos quizás a las primeras de cambio porque pensamos que con eso vamos a recuperar la inversión. Capital riesgo son inversiones largoplacistas. Hablamos de 4, 5, 6 años y hay que tener la paciencia de poder aguantar, saber que va a haber momentos buenos, momentos de hype donde todo está funcionando muy bien, y va a haber momentos donde la startup obviamente va a tener una mayor dificultad, y hay que saber tanto calmar un poquito el hype que podemos tener en el momento en el que las cosas van bien, y al mismo tiempo también el poder aguantar un poco las ventiscas que pueden haber en el momento en el que haya un poquito más de dificultad. Y el tercer punto es aliarte con personas, rodearte de personas que puedan tener la misma inquietud y la misma motivación que tú puedes tener. Sobre todo esto lo digo porque el campo del capital riesgo es un campo que para la población en general es bastante desconocido. Meterte completamente solo sin tener a alguien que te pueda acompañar, ya sea una persona u otros inversores, ya sea una institución o una herramienta como puede ser ACA, donde puedes tener un poco de ambas. Yo creo que es bastante importante el no estar solo, no solamente desde el punto de vista de poder invertir tu capital, sino al mismo tiempo el poder estar rodeados de personas que te pueden ayudar a entender mejor cómo funciona el capital riesgo. Es una clase de activos que es muy distinta a la que estamos acostumbrados, muy distinta a bolsa, muy distinta a cripto, muy distinta al tradicional, al real estate, y funciona también, tiene una operativa muy distinta que hay que ir entendiendo según se va invirtiendo. Es muy difícil también es de explicar de manera, digamos, más formación, por eso el aliarte y el hacerlo a través de alguien que te pueda acompañar. Ya digo, esto pueden ser otros inversores, puedes tener ese networking también obviamente en ACA, pero puede ser una institución como ACA misma donde puede negociar los pactos de socios por ti para entenderlos mejor y para acompañar un poco y no invertir a lo loco, sino invertir sabiendo que se está protegiendo tus mejores intereses, y al mismo tiempo también el poder acceder y hacer el análisis que se tiene que hacer de estos proyectos de alguien que lleva quizá, pues como es mi caso personal, 10 años ya invirtiendo en startup, y sabemos leer bastante bien cada oportunidad que puede llegar y que puede, bueno, acabar en el comité de inversión. Yo creo que aquí ACA juega un papel fundamental, sobre todo en el acompañamiento al inversor minorista. Y el inversor minorista no quiere por eso decir que se deba invertir poco dinero. El inversor minorista pueden ser inversores que inviertan pues 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 euros al año, como el que invierte 300.000, 400 o 500.000 euros al año. ACA lo que hace es, ACA es un acompañante, aparte de herramienta para acceder a esas inversiones, para una herramienta que puede facilitarte el poder invertir en startups y tener tu propia cartera, ¿vale? No que se gestione la cartera por ti, sino tú poder decidir tú mismo sobre dónde va a acabar tu dinero. Yo creo que es importante toda la parte del acompañamiento y la gestión de esas startups, de manera que tengas tú una facilidad, que lo único que tengas que hacer es la parte bonita. ¿Por qué? Invertir en startups tiene obviamente una complejidad donde hay un apartado muy bonito que es la parte de inversión, es la parte de descubrir el activo, es la parte donde se decide esa inversión, y luego hay una parte quizá un poquito más complicada donde es la gestión de la startup, la gestión de ese patrimonio. Esa parte donde quizás es un poquito más complicada y requiere de más atención, requiere de más detalle, requiere de negociaciones, requiere de una red de contactos y de instituciones con las que poder trabajar e ir avanzando de ronda en ronda. Y esa es la parte donde yo creo que ACA puede aportar muchísimo valor, porque es donde más expertise podemos tener. Es el estar en un ecosistema y ser digamos, un agente dentro de un ecosistema que funciona de una operativa bastante compleja, y dejarle al inversor, y en este caso al miembro de ACA, la facilidad o digamos el momento de descubrir, que es el momento dulce, y acompañarle en los momentos posteriores. De cara al futuro, yo creo que ACA se va a convertir no solamente en la herramienta de referencia en España, sino que ACA se va a convertir también, y esta parte es muy importante, en el club de inversores privados más grande de Europa, y ya está, por supuesto, llegando a ese punto. ¿Por qué es importante esto? ACA no solamente te sirve para descubrir la inversión, sino que ACA también te sirve, y es el componente de club, de estar rodeado de una comunidad de inversores que tienen las mismas inquietudes y motivaciones que tú, y al mismo tiempo el poder formarte mientras estás invirtiendo y estás descubriendo ese tipo de proyectos.